el pan que da la vida. Evangelio de hoy, misioneros redentoristas. De los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 4, versículos del 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho eso ustedes? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan ustedes hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por ese nombre se presenta a este sano ante ustedes. Él es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 117. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se salva. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que está resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo,
Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amanecido cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». Lo echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se los da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de las lecturas. Monseñor Luis José Rueda Aparicio. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Empiezan los problemas para Pedro y para todos los discípulos por la predicación que están haciendo del nombre de Jesucristo el Señor. Llegaron a prenderlos el comisario del templo y los saduceos. Los saduceos son una especie de secta dentro del judaísmo. Ellos no creen en la resurrección. Por eso están indignados y rechazan la predicación de Pedro y de los apóstoles. Los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Ya empezaron a probar lo que era seguir al Señor, tomar la cruz, ir con Él, hasta las últimas consecuencias. Van a la cárcel. Luego los interrogan, y en el interrogatorio les preguntan con qué poder o en nombre de quién han hecho eso. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en este capítulo 4 que estamos meditando, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió. Es decir, el Espíritu Santo ya está obrando en la iglesia, en Pedro, que es cabeza, y el Espíritu Santo obra en Francisco, que es cabeza, en los obispos, que son sucesores de los apóstoles. Obra también en los bautizados, porque todos, en el nombre de Cristo, tenemos una palabra para decir con poder. Y por eso Pedro, con toda confianza y con toda claridad, dice que ha sido por el nombre de Jesucristo Nazareno. Y aprovecha para decirles, a quien ustedes crucificaron, y que Dios Padre resucitó de entre los muertos, va anunciando otra vez el querigma, la buena noticia, la síntesis, la muerte y resurrección del Señor. Y además les dice, pensando en uno de los salmos, ustedes los arquitectos desecharon esa piedra angular, desecharon a Cristo sobre la cual tendríamos que haber construir nuestra vida, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestro proyecto de vida. Y hace una afirmación Pedro tajante y plena. Ningún otro puede salvar. Solamente Jesucristo salva. Y por eso la iglesia, en toda su acción, en sus oraciones y en todos sus sacramentos,
invoca la gracia de Jesucristo el Señor y dice, por ejemplo, en las oraciones: por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, Padre Dios, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, siempre es en el nombre de Jesucristo que la Iglesia obra. Este capítulo 21 del Evangelio de San Juan es sin duda una experiencia de la comunidad después de que ya mueren los discípulos. Alguien puede preguntar: ¿y cómo es eso que los discípulos ya murieron y sin embargo están pescando? Resulta que los evangelios todos fueron escritos después de la muerte del último discípulo, después de la muerte de Juan. Sepámoslo, todo lo que narran los evangelios fue contado por las comunidades primero, fue orado, fue contemplado y luego sí fue puesto por escrito. Lo último que hicieron fue ponerlo por escrito para que no se perdiera la memoria de esas narraciones que los discípulos iban realizando en cada una de las comunidades. Aquí nos encontramos una escena bellísima que la podemos organizar en 4 partes. La primera parte, cuando Pedro y los demás discípulos, 7 en total, van al lago de Tiberíades, donde habían conocido a Jesús, y allí empiezan a tirar la red, pero no pescan nada durante toda la noche. La segunda escena es a la madrugada, y la madrugada puede significar el amanecer de la iglesia. Allí Jesús se hace presente y ellos no lo descubren, pero le hacen caso, echan la red donde este compañero de trabajo se lo indica. La multitud de peces es tan grande que tienen que ayudarse unos a otros para llevar lo que han pescado. La tercera parte de este pasaje la podemos tomar allá donde Juan, el discípulo amado, le dice a Pedro: es el Señor. Y es Juan el que reconoce a Jesús presente con ellos en medio del trabajo. La cuarta parte es cuando Jesús desayuna con ellos, tomando de los peces que han pescado. Narrado así de esta manera, nos encontramos ante un Jesús que sigue llamándonos como llamó a los discípulos, que sabe que tenemos noches y días donde no encontramos fruto de nuestro trabajo y de nuestra espiritualidad, pero se acerca y se hace reconocer en medio de nosotros como lo reconoció Juan. Y finalmente el Señor Jesús comparte la comida con nosotros, pero la principal de las comidas que comparte es la propia presencia de Él en la Eucaristía. Qué bella es la Pascua, qué hermosa es la vida cristiana con Cristo en medio de nosotros. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya.